Buenas tardes, María, para la presentación del libro Preservación de la Fertilidad. Doctor Luis María, por favor, lee el orden del día. Orden del día. Primero, lectura del orden. Segundo, saludo al presidente de la sesión, doctor Daniel Montenegro, jefe del programa de posgrado en ginecología y obstetricia de la Universidad del Bosque. Y me voy a permitir, antes de continuar con el orden del día, decirles quiénes están en esta mesa. El doctor Daniel Montenegro preside la sesión. El suscrito secretario, el coeditor de la obra, académico doctor Ricardo Rueda Sáez, con el doctor Daniel Sanabria Serrano, el otro coeditor, y comentarista de orden, el académico doctor David Vázquez Aguad, vicepresidente además de la Academia Nacional de Medicina. Continuando con el orden, entonces, tercero, la intervención del académico Ricardo Rueda Sáez, coeditor de la obra. Cuarto, la intervención del doctor Daniel Sanabria Serrano. Comentario de orden del académico David Vázquez Aguad, intervención de los asistentes y séptimo, copa de vino. Entonces, pasamos al saludo del presidente de la sesión, que es el doctor Daniel Montenegro. Buenas tardes a todos los miembros de la academia y a los asistentes. Esta es una ocasión especial para la presentación de un libro que ha sido la unión de dos instituciones académicas bien importantes del país, como son la Universidad de los Andes y la Universidad del Bosque. El doctor Daniel Sanabria y el doctor Ricardo Rueda son miembros activos de las dos universidades y en su tarea académica decidieron escribir el libro y con el apoyo de las dos universidades podemos presentar esta gran obra para el deleite de todos los estudiantes y todos los miembros de la ginecología. Doctor Luis María, continuamos con el orden del día. Tercer punto, intervención del académico Ricardo Rueda Sáenz. El doctor Ricardo Rueda Sáenz es médico cirujano de la Universidad del Rosario, ginecólogo de McGill University, Montreal, Canadá, especialista en medicina reproductiva del Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Estados Unidos, profesor de ginecología y obstetricia en la Universidad del Bosque, la Universidad de los Andes y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, director de preservación de fertilidad en Reprotec y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Ricardo Rueda, entonces queda usted con los asistentes. Muchas gracias, doctor Murillo. Es tremendamente conmovedor e importante pararse en este podio e imposible no progenitor. El doctor Rueda González, yo suelo llamarlo el doctor Rueda de verdad. Él fue, además de ser miembro de número, fue comendador de esta academia y fue el fundador y curador del Museo de la Historia de la Medicina Colombiana, que en algún momento tuvo su nombre. Entonces, estar parado en este podio solamente manifiesta mi gratitud con la academia, y voy a parafrasear una frase de él que me decía con mucha preocupación que nuestro oficio se estaba llenando de doctores y se estaban acabando los señores. Y eso no incluye a la academia. Este es un templo, es el Olimpo de los señores de la medicina en Colombia. Muchas gracias. El libro de preservación de fertilidad fue una idea que surgió en la pandemia en conjunto con mi colega y coequipero, el doctor Daniel Sanabria. Él, desde el lado de la oncología, con la preocupación permanente de que el diagnóstico de cáncer cada vez es a más temprana edad y las posibilidades de curación con los tratamientos y los avances tanto en cirugía oncológica como en oncología clínica, han hecho que muchos de los pacientes diagnosticados con cáncer a temprana edad tengan posibilidad de curación. De otro lado, desde el lado de la medicina reproductiva, que es mi lado, somos los encargados de acoger estos pacientes
y con los cambios socioantropológicos que ha tenido nuestra población, que se está reproduciendo cada vez a edades más avanzadas. El almanaque reproductivo es absolutamente implacable en pasarle, especialmente a la mujer, una cuenta de cobro injusta, ya que la obliga a tomar decisiones reproductivas a muy temprana edad, cuando su vida personal, su vida académica, su vida laboral no se ha consolidado en forma importante. Entonces, esta obra, que ya lo comentó el doctor Montenegro, es la unión de dos prestigiosas universidades privadas, la Universidad del Bosque, donde he tenido el privilegio de ser docente en el posgrado de ginecología y obstetricia durante más de 20 años, y en la Universidad de los Andes, donde soy docente en el pregrado de medicina, también en la cátedra de ginecología y obstetricia desde hace ya varios años. Se interesaron por la temática, por la magnitud de la obra que les vamos a presentar, eh, y se hizo realidad a finales del año pasado. Está entre la audiencia muchas personas que se preguntan por qué preservación de fertilidad, qué es eso, por qué es algo tan relevante. Y ya les voy a explicar muy brevemente por qué es tremendamente importante ante la sociedad de hoy en día, e inclusive dentro del mercado laboral. Muchísimas compañías hoy en día, en el empoderamiento de la mujer, en la lucha por la equidad de género, están ofreciendo programas de preservación de fertilidad a sus empleadas mujeres que entran en cierto momento de la vida. Algo relevante de esta obra, y que hace que hoy en día también sea lanzada por el Consorcio Mundial de Oncofertilidad, lo que se llama el Oncofertility Consortium, que lo manejan desde la Universidad del Estado de Michigan, es que es la primera obra en habla hispana sobre esta temática. La preservación de fertilidad lo que persigue es guardar y proteger los óvulos, espermatozoides, embriones y tejidos reproductivos para ser utilizados en forma subsecuente. Esto hace que tanto mujeres como hombres tengan la posibilidad de conservar el potencial de ser padres a futuro. Culturalmente, pues el cáncer se ha asociado con envejecimiento, y esto no es verdad. No, el cáncer se presenta a muy temprana edad, que el cáncer en la infancia y en la adolescencia temprana, que hace que los tratamientos que van a recibir estos pacientes sean gonadotóxicos, van a tener implicaciones en destruir el potencial del componente gametogénico de sus gónadas. Y más recientemente, pues por razones no oncológicas, por razones personales, como les decía, se está tomando una gran conciencia de que el almanaque reproductivo en forma injusta a la mujer, especialmente más allá de los 35 años, le pasa una cuenta de cobro en cuanto a su potencial reproductivo, porque su número de óvulos en los ovarios empieza a disminuir en forma importante, y la calidad de estos, o sea, la capacidad de que un óvulo, al ser fecundado, forme un embrión genéticamente sano, se va disminuyendo en forma tremendamente importante. Entonces, guardar los óvulos antes de los 35 años es un mensaje que debo admitir que hemos fracasado mucho en pasar el mensaje y transmitirlo en forma contundente, en forma importante, para que la mujer que no tiene decidido su futuro reproductivo, bien sea porque no tiene una pareja que haya elegido como el padre de sus hijos, o porque su vida académica, laboral y personal la ha llevado a posponer sus planes reproductivos, tenga esta opción. Y esta opción aparece ya clínicamente como algo válido en el año 2013, o sea, llevamos escasos 11 años. Y gracias en gran parte a la investigación de una investigadora colombiana, la doctora Ana Cobo, que trabaja para uno de los centros de fertilidad más prestigiosos y más grandes del mundo, el Instituto Valenciano de Infertilidad en Valencia, en España. Ella presentó unas investigaciones tremendamente robustas y grandes para convencer al mundo científico que la congelación de óvulos
era algo viable. Ana es coautora en nuestro libro y celebra y me agradece mucho que yo le dé este crédito, que no me cuesta ningún trabajo porque ese crédito es absolutamente verdad. Se sabe que 80% de los tratamientos de cáncer pueden afectar la fertilidad y se ha demostrado que 3/4 partes de los pacientes que han recibido tratamiento de cáncer a temprana edad desean ser padres a futuro. Y a pesar de los lineamientos que se presentan en las diferentes guías, tanto del lado oncológico como de la medicina reproductiva, menos de la mitad de los pacientes reciben consejería sobre cómo preservar su futuro reproductivo y hacer una planificación de su fertilidad antes de iniciar el tratamiento oncológico. Es verdad que hasta hace muy poco las opciones eran limitadas, se limitaban a la criopreservación o congelación de óvulos, congelación de espermatozoides o congelación de embriones, y hoy en día este abanico se ha ido ampliando año tras año, y desde el año 2013 para acá hemos tenido noticias maravillosas, como es el trasplante de útero, que ya es una realidad clínica, y en nuestro país estamos a puertas de poder presentarles los primeros casos. Los hemos desarrollado con el doctor Sanabria y hemos trabajado con el grupo de la Universidad de Gotemburgo, el doctor Mats Brandström de Suecia, quien es coautor también en nuestro libro. Viene las transposiciones de útero, que básicamente consiste en sacar el útero de la pelvis para que los radioterapeutas y los oncólogos puedan tratar ciertos tipos de cáncer, particularmente del colon y el recto, sin dañar el útero, y una vez se completa ese tratamiento, devolver el útero a la pelvis para que sea un útero viable desde el punto de vista reproductivo. Otro tipo de avances es en una población de la cual estamos aprendiendo hasta ahora, que es la población no binaria, la población transgénero, que es una población que requiere de una atención y de unos cuidados médicos especiales que nunca nos enseñaron en las escuelas de medicina y que tenemos que ido aprendiendo sobre la marcha. Y ya existen movimientos muy fuertes y literatura muy robusta sobre el tema para esto. Entonces, ¿a quiénes le preservamos la fertilidad? Son a todos esos pacientes que van a recibir terapias gonadotóxicas, que van a dañar sus ovarios o los testículos, con quimioterapia, con radioterapia, o que van a tener cirugías que van a comprometer alguno de estos órganos. Hay enfermedades muy frecuentes, como es la endometriosis. La endometriosis, hasta donde se sabe, con un registro muy importante, afecta a 1 de cada 10 mujeres en el mundo, es de una frecuencia enorme y que es pésimamente mal entendida y pésimamente mal manejada. Ahora contamos con grupos de excelencia y de experticia en endometriosis en el país. En Bogotá tenemos uno de los más prestigiosos, el grupo de Endomed, que lo lidera el doctor Sanabria, donde el manejo integral de estas pacientes comprende la preservación de su fertilidad, porque son pacientes usualmente jóvenes en edad reproductiva. Algunas enfermedades genéticas, enfermedades autoinmunes que ya no son enfermedades malignas, pero que requieren de tratamientos que van a dañar sus gónadas. Y el posponer la maternidad y la paternidad es un derecho absoluto, y es una de las cosas que a mí más me gusta hacer de mi oficio, porque es el empoderamiento absoluto y el refuerzo de la autonomía de la mujer, de decir cuándo, cómo, con quién tiene un hijo, sin estar obligada a correr a buscar una pareja o buscar un banco de espermatozoides para reproducirse y tener que reproducirse antes de los 35 años, viendo truncadas algunos de sus proyectos de vida. Entonces, las condiciones individuales de cada paciente determinan el momento adecuado cuando quieran utilizar sus gónadas que preservaron en un momento determinado. Por supuesto, nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, en los pacientes oncológicos que tengan una enfermedad oncológica que sí tiene potencial de curación, que tiene un pronóstico que le va a permitir una vida lo suficientemente larga como para preservar sus óvulos. De tal manera que dentro de las guías, una de las premisas fundamentales
es que esa enfermedad oncológica sí permita una sobrevida lo suficientemente larga como para que esto sea una apuesta real. Algo tremendamente importante y que vemos con muchísima preocupación es una proliferación inusitada de centros de fertilidad cuya vida no la conocemos y cuál va a ser su vida en el tiempo. Centros privados, centros pequeños que ofrecen esta tecnología, y la invitación es que al público en general, a los colegas que refieren a estos pacientes, que los refieran a centros que tengan un respaldo institucional lo más importante y lo más sólido posible, porque esta es una apuesta que está haciendo una mujer o un hombre a no menos de 10, 15 años de duración. El centro nuestro, pues nosotros con gran satisfacción en Reprotec el mes pasado cumplimos 30 años de operación y esperamos, como decimos cuando lo celebramos, fueron los primeros 30 años, estamos con todas las energías del caso para los segundos 30 que nos esperan. Voy a pasar rápidamente por esta diapositiva. Esta es una publicación del grupo de la Universidad de Lovaina en Bruselas, el doctor Jacques Donnet y la doctora María Magdalena Dolmans, dos autoridades mundiales que también son coautores en nuestro libro, donde ustedes ven en esta parte de la diapositiva lo tradicional, que es poder conservar los óvulos y los espermatozoides en pacientes donde es factible recuperar óvulos y espermatozoides con diferentes técnicas de reproducción asistida. Pero a una niña prepuberal o a un niño prepuber, obtener óvulos o espermatozoides por medio de estimulación de sus ovarios o por medio de eyaculación en el hombre es prácticamente imposible. Entonces ellos han desarrollado diferentes técnicas para obtener tejido ovárico que se congela y después se trasplanta a esa niña una vez haya superado su tratamiento oncológico y haya sido curada de su cáncer, se le autotrasplanta el tejido ovárico, y eso desde el año 2019 ya se aprobó clínicamente como una terapia clínicamente válida. En los hombres vamos un poco más atrás en el tema, porque el autotrasplante de tejido testicular todavía está en fase experimental. Entonces, hablando del libro, aquí tenemos dos de los coeditores, pero quiero hacer mención especial de las ausentes. Son dos discípulas estrellas, la doctora María Alejandra Hincapié, caleña, médica javeriana y ginecóloga del ICESI de Cali. En este momento la tengo en mi alma mater, en la Universidad de McGill, haciendo su especialidad en medicina reproductiva, después de haber pasado por mi otra alma mater, por la Universidad de Johns Hopkins, y haber completado su maestría en salud pública y epidemiología en la Escuela Bloomberg, una de las más prestigiosas de los Estados Unidos. María Alejandra fue absolutamente instrumental para ayudar a dos de sus profesores en sacar esta obra adelante. Y la otra es la doctora Natalia Hurtado Buendía. Ella no me perdona que no mencione su segundo apellido porque admira profundamente a su madre. Ella en el momento es residente de último año del programa de ginecología y obstetricia en la Universidad del Bosque. Ella es magíster en epidemiología de la Universidad de los Andes y piensa seguir su camino en preservación de fertilidad. Estamos debatiendo con el doctor Sanabria si va a ser de él o va a ser mía. Esa negociación nos queda pendiente, Daniel. Y finalmente quiero hacer mención muy especial de esta doctora, la doctora Kenny Rodríguez Wahlberg. Kenny es una ginecóloga colombiana, ella es médica de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Militar. Yo la molestaba mucho y le decía, ¿por qué pasaste de bolchevique a castrense? Eso no me cuadra. Y me dice, porque en la militar no me cobraban la matrícula de la residencia. Bueno, esta niña termina su programa de ginecología y hace un doctorado en medicina reproductiva en Francia, en París, en diferentes hospitales de París, el Hospital Foch, y después de terminar su doctorado en reproducción, hace un postdoc en la Universidad de Nueva York
con una de las personas más autorizadas en el mundo, que trabaja hoy en día para la Universidad de Yale, que es el doctor Kutluk Oktay, de origen turco. Hace su postdoc y estando en el postdoc la reclutan del Instituto Karolinska en Suecia, una de las instituciones más prestigiosas mundialmente en muchas áreas de la medicina y ciertamente en preservación de fertilidad, y hoy en día dirige el programa de preservación de fertilidad en el Karolinska en Estocolmo, en Suecia. No sé si Kenny está despierta a estas horas siguiéndonos, espero que sí. Tuve comunicación reciente con ella para que se conectara. Este libro tiene 68 coautores. De esos 68 coautores, tengo la satisfacción de decirles que más de la mitad son mujeres, el 53% son coautoras mujeres y el resto somos hombres. Y en Colombia, los coautores, ustedes los ven en Bogotá, participó la Universidad del Bosque, la Universidad de los Andes, la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud con los hospitales de San José, Reprotec, nuestro centro de fertilidad, la Clínica de Marley, el Instituto Nacional de Cancerología y el nuevo instituto, el Centro de Estudio, Tratamiento e Investigación en Cáncer, CETIC. En Barranquilla participaron coautores de la Universidad del Norte, en Bucaramanga de la Fundación Oftalmológica de Santander, Carlos Ardila Lule y la Universidad Metropolitana de Bucaramanga, en Cali, la Clínica en Banaco y la Fundación Valle del Lili con el ICESI, y en Medellín la Clínica Oncológica Astorga y el Instituto de Cancerología de las Américas. 9 países participaron con el número de coautores que ustedes ven junto a las banderas, tanto de Norteamérica como de Europa y Latinoamérica. El Brasil estuvo representado por la Universidad Estatal de Campinas y el Hospital Erasmo Gardner. En Bélgica, la Universidad Católica de Lovaina. En Canadá, la Universidad de McGill. Y en los Estados Unidos participó la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de Cornell, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, la Universidad de Thomas Jefferson en Filadelfia, la Universidad de Yale, la Universidad de Washington, la Universidad del Estado de Michigan, el MD Anderson Cancer Center, el grupo privado de IVF Florida y el de Southeast Fertility de la Florida. En España participó pues, el grupo más grande y más prestigioso de fertilidad que hay en Europa, y me atrevería a decir el grupo más grande del mundo de fertilidad, que es el Instituto Valenciano de Infertilidad. En Francia, el grupo del Hospital Antoine Becler, debo hacer mención que alguna vez durante un año sabático pasé por ese hospital bajo la tutela del profesor René Friedman y del doctor François Oliven, que fue donde se hizo el primer bebé de fertilización in vitro francés. En Suecia participaron, ya les hablé, de la doctora Kenny Rodríguez del Instituto Karolinska y de la Academia Sahlgrenska, del Sahlgrenska Hospital de Gotemburgo, donde se hizo el primer trasplante de útero y donde se lidera el programa de trasplante de útero en el mundo, la Universidad de Puerto Rico, y pues es una pésima diapositiva que resume los 30 capítulos del libro donde participaron todos los coautores. Creo que no los aburro más con esto. Muchas gracias por la paciencia y por estar aquí esta noche y haber logrado sortear el tráfico de Bogotá para llegar a esta ocasión. Mil gracias. Gracias, doctor Rueda, magnífica presentación. Me sentiría asombrado, pero tuve la oportunidad de conocerla ahora en la Feria del Libro y ya no siento asombro, pero sí una admiración inmensa por todas las innovaciones que se vienen dando en el campo de nuestra especialidad. Paso al siguiente punto, que es la intervención del doctor Sanabria Serrano. Y les comento, el doctor Daniel Sanabria Serrano es médico cirujano, ginecobstetra y ginecólogo, oncólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud,
epidemiólogo clínico de la UNAP, experto en cirugía robótica y de mínima invasión, profesor asociado en ginecología oncológica y cirugía endoscópica de la FUCS, profesor asociado en ginecobstetricia de la FUCS y la Universidad del Bosque, jefe de ginecología clínica Los Nogales, ginecólogo oncólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, coordinador general del Centro de Cuidado Clínico en Cáncer de Ovario, Fundación Santa Fe de Bogotá, socio fundador de Endomed Colombia, Centro Integral de Endometriosis, director de cursos quirúrgicos para DARC y MEG, investigador en ginecología oncológica con más de 30 publicaciones indexadas, autor de varios libros y capítulos de textos afines a la especialidad y asesor nacional e internacional en proyectos para la industria. Doctor Daniel Sanabria, lo dejo con el auditorio. Bueno, muchísimas gracias a todos y de verdad que es un verdadero honor, muy honrado estar acá. Creo que es mi primera vez en la academia y por eso doy gracias a todos las personas que hoy están acá. Es un privilegio ver estos murales, ver estas instalaciones y estar aquí frente a ustedes. De verdad que es algo que es un verdadero privilegio y le doy gracias a la vida, a mi familia y a todos los amigos que están acá compartiendo este momento tan especial para nosotros. Básicamente, pues creo que Ricardo ha dicho muchas de las cosas. Hablaba mucho de reclutar a mucha gente, él me reclutó a mí, entonces creo que estoy dentro de los agradecimientos que tengo hacia él. Y básicamente es como dijimos allá en el en el 2011, las primeras que me invitaron a un congreso de fertilidad, un oncólogo en un congreso de fertilidad es algo muy raro, realmente es muy raro, creo que era el único, ¿no, Ricardo? Creo que tenía pelo todavía. Y cuando llegué no había ninguno, yo no tenía nada que hablar y realmente a mí la fertilidad era algo que dentro de las academias de medicina y en los programas de ginecobstetricia primero era exótico y desde el punto de vista de oncología no era algo bien visto porque tenemos que tratar un cáncer rápido sin importar lo que el paciente necesite. Entonces tocaba correr, porque la quimioterapia es importante, la radioterapia es importante, el susto del paciente es importante, pero pensar en el futuro de un paciente no era importante. Y ahí confluimos en muchas de las cosas que el doctor Rueda expone, como ante una necesidad del derecho de reconocer una familia, de traer, continuar un proyecto como familia o individual de cualquiera de los seres que nos consultaban, podíamos influir. Y nace el primer proyecto que se llama Preservación de la Fertilidad en Cáncer. Y es donde empieza toda esta historia. Cuando uno ve los proyectos donde estamos metidos, pueden tener varias visiones. Probablemente podemos ser unos soñadores, unos seguidores de proyectos sin sentido, traer la cirugía robótica a este país, traer un trasplante uterino a este país, traer tratamientos de fertilidad a este país de alta calidad y hacer todo aquello que dicen las guías mundiales que hay que hacer en países en vías de desarrollo. Tiene unos desafíos muy grandes y sobre todo con condiciones económicas especiales como las que tenemos hoy por hoy en nuestros países y que no es una situación solamente de nosotros sino del vecindario. Entonces esto resulta un reto, entonces puede ser aquellos médicos que van detrás de las causas perdidas o aquellos médicos que decidieron tomar un liderazgo y traer todos estos proyectos que veamos tan lejos, volverlos realidad, entrenarse y hacerlos factibles en sociedades como las nuestras. Eso fue lo que ha motivado gran parte de lo que está escrito. Y mucha gente, y siempre he sabido eso, creo que es más importante tener buenos amigos y no mucho dinero ni envidias. Y creo que este material de este libro es tener a los mejores del mundo escribiendo con gente muy capacitada y aterrizándolo a sociedades como la nuestra. Nada de lo que está escrito en ese libro está por fuera que no esté en alcance o que esté lejos de ser de nuestra práctica clínica. Procedimientos, medicamentos, conductas y algo que enseñamos o tratamos de enseñar a las personas que están formándose con nosotros, trabajar en grupo. Nosotros a veces como médicos de las facultades de medicina nos enseñan a ser muy buenos, usted solo, pero la capacidad de trabajar en grupo, como lo hacemos en estos proyectos que son muy grandes y que a veces son muy difíciles de conseguir, serían inútiles si uno no cuenta con la tutoría, la enseñanza de personas como tengo la ventaja yo de hablar aquí al lado de uno de mis tutores,
la vida desde el punto de vista de medicina, pero sin esa capacidad de trabajar en grupo no se pueden construir proyectos en este país. Entonces, ver nosotros esta obra plasmada, sabiendo que lo que está ahí escrito por los más grandes del mundo y que hoy por hoy es una realidad. Hoy, la semana pasada que hacíamos una traquelectomía radical en una mujer con cáncer de cuello que quiere ser mamá y que pudo guardar sus óvulos y que tiene derecho a un tratamiento y que de forma segura vamos a permitir que su familia recién formada pueda cumplir sus sueños. Esto creo que es algo que no tiene precio y que es una realidad. Entonces no tengo más sino que agradecimientos. De verdad que es un reconocimiento muy bonito. Estar acá es un privilegio. Muchísimas gracias a la academia. Y está esta obra para que sigamos avanzando, sobre todo en especialidades como las nuestras, que necesita trabajar con muchas otras especialidades para seguir creciendo y evolucionando y dejar de pensar que somos pobres en un país pobre, sino que podemos hacer muchas cosas y nuestra sociedad tiene derecho a mejores cosas. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por acá y espero disfruten esta hora. Muchas gracias. Gracias, doctor Sanabria. El quinto punto del orden del día es el comentario de orden del académico David Vázquez Aguad. El doctor David Vázquez es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, en perinatología y desarrollo humano, en epidemiología, en densitometría clínica de la International Society of Clinical Densitometry y en seguro y seguridad social, profesor de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, experto latinoamericano en menopausia y climaterio de la FLACSIM, maestro internacional en endocrinología ginecológica de la Asociación Latinoamericana, ALEC, miembro de número y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, expresidente y miembro honorario de la Asociación Colombiana de Menopausia, presidente del Comité Científico del 11º Congreso Latinoamericano de Menopausia, Cartagena, en julio del 2025, miembro de la International Academy of Human Reproduction, miembro de honor de la Sociedad Mundial de Ginecología Cosmética, Fellow American College of Obstetricians and Gynecologists. Tiene 10 libros publicados, 4 consensos, múltiples capítulos en libros de ginecología y obstetricia, 77 publicaciones en revistas indexadas, múltiples intervenciones en eventos científicos nacionales e internacionales y es jurado de varias revistas científicas en español y en inglés. Doctor Vázquez tiene la palabra. Bueno, muy buenas noches a los miembros de la Junta Directiva. Si quieren hacerse allá para… Y si quieres, Daniel, si quieres deja el micrófono acostadito. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Debo empezar diciendo que nada de lo que yo comenté hoy compromete a ninguna de las entidades con las cuales tengo vinculación, son opiniones estrictamente personales. También debo reportar mis conflictos de interés. En el tema que hoy se trata no tengo conflictos de interés, no estoy cobrando honorarios. Esta actividad que estamos hoy asistiendo no es patrocinada por la industria y nadie me ayudó a preparar esta presentación. Voy a hablar de la preservación de la fertilidad como comentario de orden a la presentación del libro que los coeditores, 2 de ellos, han hecho la presentación. Voy a basar mi comentario en 3 aspectos. Voy a hablar del tema, voy a hablar de la obra y voy a hablar de los editores. Primero el tema. Les quiero decir que soy miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina desde hace una hora. Si bien los miembros de la Academia Nacional de Medicina llevamos con mucho orgullo nuestro emblema, que es este, a partir de hoy voy a llevar también este. Profesor Zoilo Cuellar, presidente de la Sociedad de Historia de la Medicina, tuvo a bien colocármelo hace una hora.
Entonces voy a empezar hablando de historia porque me gusta la historia. Yo creo que el primer comentario histórico, quizá uno de los más importantes de la fertilidad o de la infertilidad, está en la Biblia. Está en el Génesis 17, del 15 al 22, como versículo, y lo ven ustedes en este grabado, que es del siglo XVIII. Aquí vemos a Sara, que realmente se llamaba Sarai, después se llamó Sara. Vemos que tiene a su niño, Isaac, pero también vemos a Abraham, a Agar y a su hijo Ismael. Es bien conocida la historia de que Sara tenía 90 años, no podía tener hijos. Entonces Abraham tuvo un hijo con Agar, su esclava, a quien llamó Ismael. Por esa razón, a los árabes les dicen ismaelitas también. Pero luego Dios atendió los ruegos de Abraham y de Sarai y Sara quedó embarazada de Isaac. Isaac fue creciendo y Abraham tuvo a bien expulsar a su esclava Agar y a su hijo al desierto, más o menos a que se murieran. Por eso también a los árabes se les dice agarenos. De pronto algunos de ustedes que les gusta la poesía, conocen alguna poesía que dicen del agareno en Lepanto y del francés en Pavía, que son dos grandes derrotas de los agarenos y de los franceses. Esa referencia de la infertilidad y posterior fertilidad de Sara me parece importante para empezar este comentario histórico. Desde la época del Paleolítico existe el interés de los seres humanos por la fertilidad. Y fíjense cómo esta es una figura que tiene solamente 38.000 años de antigüedad del Paleolítico y está en el Museo de Prehistoria de Blaubeuren en Alemania, fue encontrada en la cueva de Hohlfels al sur de Alemania y es la más antigua de las Venus conocidas. Pueden ver ustedes, como ven en la gráfica, ¿sí?, cómo es protuberante el vientre y los senos de la Venus, insignificantes la cabeza y los demás órganos. Posteriormente, los seres humanos dejaron de vivir en las cuevas, se establecieron en conglomerados, dejaron de ser nómadas, y viene el periodo del Neolítico en el cual la sociedad cazadora se convirtió en una sociedad agrícola y de pastoreo, y ahí la fertilidad nuevamente tiene una gran importancia porque empezaron a relacionar la fertilidad del suelo y del ganado con la fertilidad femenina. Empezaron a comprender que los 28 días del ciclo lunar son los 28 días, o al menos se corresponden con los 28 días del ciclo menstrual, algo que todavía hoy nos llena de mucha curiosidad a los que tratamos mujeres. Hace 2 milenios antes de Cristo, es decir, hace 4.000 años, ya los egipcios adoraban también algunas figuras en la fertilidad, y esta imagen que ustedes ven tan bella representa a Isis, que ella resucitó a su esposo asesinado, que era el divino rey Osiris, y engendró y protegió al heredero Horus, que lo está amamantando en la diapositiva. Se creía que ayudaba a los muertos a entrar en la otra vida, como había ayudado a Osiris, y que se consideró la madre divina del faraón. Antiguo Egipto, 4.000 años. También fue importante la fertilidad en la Grecia y la Roma antigua. Me llamó la atención que según Hesíodo, Afrodita, o sea Venus, había nacido de la espuma de mar formada a partir de los genitales cercenados de Urano. Miren en esa belleza de pintura que se llama El nacimiento de Venus, de William Adolphe Bouguereau, de 1879, cómo se ilustra esto que yo acabo de decir. También es importante tener en cuenta el papiro Cajún,
del 1800 antes de Cristo, final de la dinastía 12 del Imperio Medio, que es el texto más antiguo que existe de medicina, escrito en hierático, y que también tiene referencias muy importantes de las enfermedades de la mujer, la fertilidad, el embarazo e inclusive de la anticoncepción. En la Edad Media Europa se dedicó un milenio a rezar, para bien y para mal. Se metió en los monasterios. De pronto ustedes han leído El nombre de la rosa de Humberto Eco, o han visto la estupenda película, es de las pocas películas que es casi tan buena como el libro. La búsqueda de la sabiduría por medio de los libros que William de Bakersfield buscaba. Pero luego llegó el Renacimiento, y el Renacimiento marcó una nueva época, no solo en las artes, sino en las ciencias. Y fue así como en 1677 el científico holandés, que lo vimos en nuestras escuelas de medicina, Anthony van Leeuwenhoek, fue el primero en visualizar espermatozoides en un microscopio. Más o menos un siglo después, Lázaro Spallanzani, un sacerdote y fisiólogo italiano, hizo un experimento y estableció por primera vez que para que un embrión se desarrolle debía producirse un verdadero contacto entre el óvulo y el espermatozoide. Pero John Hunter, un escocés, en 1781, que recogió en una jeringa caliente el semen de un comerciante que tenía hipospadia, señores coeditores, preservación de la fertilidad, lo inyectó en la vagina de su mujer y realizó la primera inseminación artificial en un ser humano en la historia, y el niño nació bien. En 1884, en Filadelfia, se logró el primer caso confirmado de inseminación artificial con el semen de un donante. 1884, 140 años. En 1891, Walter Hipp fue el primer científico que recuperó un embrión preimplantatorio mediante el lavado del oviducto de una coneja. El embrión fue transferido a una receptora y continuó su desarrollo normal. Esto motivó mucho a la comunidad científica a desarrollar el cultivo de embriones. Pero fue en la primera y segunda década del siglo XX que empezó la endocrinología reproductiva. Es decir, dejamos atrás la medicina mágica, si se me permite ese nombre, y entramos de lleno en la medicina científica. Aquí le tengo que dar muchos créditos a esta persona, León Spirov. Todos los ginecólogos que estamos aquí y los residentes de ginecología que están aquí, a quienes los felicito de corazón por haber escogido la mejor de las especialidades, le debemos mucho a León Spirov, y lo hago y lo traigo aquí porque es mi maestro, porque es mi amigo, porque me apoya en muchas cruzadas para que la ciencia no decaiga y porque está severamente enfermo. El bebé probeta fue toda una revolución, inclusive periodística. Robert Edwards, Premio Nobel de Medicina 2010, y Patrick Stetpo. Todos los periódicos nos acordamos mucho de ese suceso. Pero lo que hoy en día tenemos es que después de 46 años del primer éxito con una fertilización in vitro, lo comentaron los coeditores, solo una pequeña parte de la población mundial ha sido beneficiada. Existen 80 millones de parejas con problemas de infertilidad. Se realizan más de 1.5 millones de ciclos de técnicas de reproducción asistida al año a nivel mundial. 350.000 resultan en un nacimiento. Yo sé que las clínicas de infertilidad dan muy buenas cifras, y yo les creo. No a todas, pero les creo. Pero creo que en uno de los aspectos de nuestra especialidad donde más se nota la inequidad es en la fertilidad. Y ahí hay mucho por hacer. La Organización Mundial de la Salud hace un año solamente sacó un comunicado de prensa que dice
que cerca del 17,5% de los adultos, es decir, 1 de cada 6, presentan problemas de infertilidad, por lo que resulta urgente aumentar el acceso a una atención de la infertilidad asequible y de calidad para quienes la necesiten. Por supuesto, no estoy hablando de los políticos, sobre todo en este país, que quieren hacer campaña y ganar votos a expensas de un tema que ellos ni conocen, ni manejan, ni realmente les interesa. Y ustedes muy bien saben de quién es que hablo, o de quiénes. En Colombia, el 10% de las mujeres de 13 a 49 años que desean un hijo han tenido problemas de infertilidad, casi la mitad son factores femeninos. Por eso es bienvenida la obra. Yo la revisé, no les digo que la leí, porque es tremenda obra, tremendo libro, pero la revisé con cierto detalle. Los editores, ya los conocen, Ricardo Rueda, Daniel Sanabria, María Alejandra Hincapié. Una pregunta, ¿ella es hija de Luis Carlos Hincapié? De Lucas, nuestro gran amigo de Cali. Me parece muy bien. Lucas también se dedica a la infertilidad, ustedes lo saben. Natalia Hurtado, buen día, la conozco, ha estado en mi casa, tiene un vozarrón que todos los vecinos inclusive dicen, oiga, por favor, ¿qué hacemos con esa niña? ¿Quién es? Cartagenera, seguramente me está escuchando, y Kenny Rodríguez, que la conocemos también desde hace muchos años aquí en los círculos académicos colombianos. Esta es la primera edición, noviembre del 23. Es de Editorial Express. También eso me gusta, porque la mayoría de mis libros, estoy escribiendo en este momento el libro número 11, la mayoría han sido con Editorial Express. Tal vez 1 o 2 con Distribuna, pero la mayoría con Editorial Express. Ahí está el número del ISBN que lo identifica, tiene el apoyo de universidades de mucho prestigio, el Bosque y los Andes. La imagen de la cubierta es, como ven ustedes, referenciada a la pintura, es una pintura bien interesante, tiene 758 páginas, 35 capítulos, 38 tablas, 5 gráficas, 21 figuras, 9 recuadros y 8 fotografías. Aquí. ¿Qué puntos destaco en este comentario? 1, el aval. Cuando a uno le avalan una obra, universidades de prestigio, sociedades de prestigio, instituciones de prestigio que están poniendo en juego su prestigio al poner el sello y la firma en la portada de un libro, para uno como autor o como editor eso es muy gratificante. Significa que lo que está escribiendo vale la pena al menos que universidades de prestigio lo consideren. Capítulos súper novedosos. En mi último libro, Vitamina D más que una vitamina, de los capítulos más exitosos es el relacionado con la población transgénero. Ahorita lo mencionaron, porque eso es novedad. A mí me gustó el concepto de preservar en diferentes capítulos del libro, porque realmente esa es la esencia del libro. Me gustó lo del ovario artificial de Jacques Donnet. Lo vamos a tener en Quito en septiembre, que la Academia Internacional de Reproducción Humana, a cuya junta directiva pertenezco, vamos a hacer un evento muy gordo con la sociedad ecuatoriana y viene Jacques Donnet. 3 consideraciones me parecieron muy importantes. Una, las bioéticas, porque ahí hay mucho por decir, señores coeditores y distinguidos asistentes, hay mucho por decir. Aquí a la Academia nos han pedido varios conceptos de diferentes temas. Por ejemplo, útero subrogado. No se ha acabado todavía de legislar a ese respecto y tenemos mucho trabajo por hacer, sobre todo en la Comisión de Ética. La Academia tiene 10 comisiones. Las consideraciones psicológicas. Los que hacemos ginecología, en el caso mío, que no tiene en principio mucha relación con la fertilidad como tal, nos llama mucho la atención la carga psicológica que conlleva una pareja infértil. El estrés, la presión de la misma pareja, de los hijos, de los papás, de la abuela, la presión social, la ansiedad que genera eso hasta para la vida sexual.
Aquí lo tratan y lo tratan bien. Las consideraciones financieras, Diego Rosselli, que siempre escribe en mis libros el capítulo de farmacoeconomía de la osteoporosis, farmacoeconomía de la vitamina D, etc. Si nosotros no tenemos en cuenta aspectos farmacoeconómicos cuando publicamos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que saber cuánto nos está costando en la parte individual, Ricardo y Daniel, y también en la parte colectiva, porque todo eso en últimas lo pagamos nosotros. Y ahora que están pontificando sobre los cambios en el sistema de salud, de verdad, con seriedad al menos han visto esto. Solo dejo el interrogante, no quiero que pongan en mi boca lo que no he dicho, pero que me gustaría decir. Los autores, excelentes. O sea, en este libro no escribe mediocres. En este libro escribe gente que sabe. Y que sabe escribir. Ahorita voy a hablar de eso. Las ayudas visuales son buenas, son atractivas, ayudan, no son relleno. Eso también es una virtud de este libro. Los editores, bueno, aquí los tienen. Los autores de los capítulos que les dieron créditos. Porque cuando uno escribe un libro, ¿qué hace? Se inventa un tema. O alguien le dice. Entonces uno busca a los amigos. Porque esto es como los toreros. Tienen su cuadrilla. Uno no escribe con enemigos. Le gustaría. Pero uno no escribe con enemigos. Escribe con amigos brillantes. Buenos, ojalá con formación académica, ojalá que hayan trabajado en hospitales universitarios, en sociedades científicas, en academias, que tengan liderazgo, que sean reconocidos. Y eso es una virtud de este libro. Este es un texto que me gusta mucho, no sé, de pronto algunos de ustedes los conocen, de George Orwell, se llama Rebelión en la Granja. Y hay una frase que dice, todos somos iguales, pero hay unos más iguales. ¿Sabe quiénes son los más iguales, doctores? Los que no escriben. Los que no escriben. ¿Cuáles son los mejores médicos de la historia que conocemos hoy? A ver, Hipócrates, Zoilo, Asclepio, Galeno, Albucasis, Avicena, Maimónides. Esos son los que conocemos. ¿Fueron los mejores médicos? ¿Fueron los más acertados? Como decía mi abuelita, ¿cómo es de acertado el doctor? ¿Eran los mejores cirujanos? De pronto, Avicena, que hasta operaba ojos. No, pero hicieron algo. Escribieron, trascendieron. Aportaron. Hace tal vez unos 8 o 10 años, siendo presidente de la academia, el académico Juan Mendoza Vega, que fue profesor seguramente de muchos de ustedes, presenté yo un libro y al hacer el comentario me dijo, mire, doctor Vázquez, lo mejor que hace usted y que hacen ustedes es que una señora en una montaña de Bolivia o en un llano del Brasil, que ni siquiera sabe que usted existe, que nunca ni lo conoce, ni lo va a conocer, ni lo va a oír, se va a beneficiar del libro que usted escribe, de unas horas, días y semanas que usted le quita a su familia para dejarlas aquí, porque el doctor que la va a atender a ella, en Cochabamba o en Manaos, va a haber leído ese libro y va a tener una medicina basada en la ciencia, la evidencia, y no en la magia. Eso no tiene precio. Eso es lo que uno logra cuando escribe, y es lo que ustedes logran, y el grupo de coautores. Decía Samuel Beckett que las palabras son todo lo que tenemos, y es verdad. ¿O qué hemos hecho hoy? ¿Vernos la cara? ¿Mirar el libro? Hemos hablado, nos hemos comunicado. El doctor Montenegro ha abierto la sesión y nos ha dicho de qué se trata. El doctor Murillo ha presentado los puntos y los protagonistas. Los coeditores nos han presentado visiones diferentes del libro.
cada uno en su estilo, porque el hombre es el estilo, decía Oscar Wilde. Cada uno tiene un estilo. Ricardo tiene su estilo, yo se lo conozco y me gusta. Él tiene su cuento, eso dicen sus residentes, Ricardo. Y Daniel no lo conozco mucho, pero también tiene su estilo. También eso dicen los residentes. Y eso es bueno, porque eso lo diferencia. Pero todos nos comunicamos por medio de las palabras, y la palabra escrita es la más importante de todas las palabras. Este mensaje va para los jóvenes, para los residentes que están aquí. Podemos hacerlo, pueden escribir. Se necesita voluntad, se necesita disciplina, coraje, pero es lo único que trasciende. Es lo más importante. Y aquí en la Academia Nacional de Medicina privilegiamos eso. Voy a terminar refiriéndome a un personaje que por supuesto no fue médico, Albert Camus. Esta foto tan preciosa es del año 57, recibió el Premio Nobel de Literatura, es en Estocolmo, justo el 10 de diciembre cuando lo recibió. No quiero discutir los premios Nobel últimos que se han dado, porque daría para mucho tema, de pronto no me vuelven a invitar a esta mía academia, pero bueno, aceptemos que fue un gran premio Nobel, de los pocos. Dos cosas resalto aquí, en este escenario, en este lanzamiento de un libro en Albert Camus. Una, la carta que le escribió a su profesor allá en Argelia, cuando él era un muchachito pobre, el 19 de noviembre, o sea, 20 días antes de recibir el premio en Estocolmo, que le dedicó a su profesor, y que la voy a leer, porque yo sé que los dos coeditores que están aquí, igual que el señor presidente de esta sesión, igual que el señor secretario, igual que yo, el más humilde de los 5, hemos formado personas. Y dice: querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, les recuerdo, Albert Camus, francés, vivía en Argelia, un chico muy pobre, aficionado al fútbol. Si en esa época existiera el Atlético Bucaramanga, por supuesto que sería hincha del Bucaramanga, sobre todo después de antenoche, semejante golazo que hizo Micolta, pero bueno, eso es otro tema. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. Mire lo que hace la enseñanza. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas, Albert Camus. ¿No es hermoso? Es mejor que el mismo discurso que fue fabuloso, ojalá lo busquen, el discurso de Albert Camus el 10 de diciembre del 57 cuando recibió el Nobel. Y esta frase para terminar: la verdadera generosidad hacia el futuro está en darlo todo al presente. Ricardo es optimista, él piensa que dentro de 30 años estará aquí, en este mismo sitio, presentando una nueva edición de Preservación de la Fertilidad. Y eso lo admiro, Ricardo, y ojalá y así sea. Pero si no estás tú, va a estar uno de estos muchachos residentes tuyos, y tuyo, Daniel, y ojalá estén. Porque habrá tenido sentido esa frase de que la verdadera generosidad hacia el futuro está en darlo todo al presente. Así como se dice que quien siembra un árbol sabiendo que no ha de ser cobijado por su sombra, ha empezado a comprender el sentido de la vida. ¿Para qué escribe uno? Para muchas cosas. Uno escribe para que la gente aprenda, para compartir actividades académicas, para aprender uno. Cuando uno escribe es cuando más estudia. Uno escribe para trascender, para ser reconocido, reconozcámoslo. Uno busca el dinero y el poder, pero ante todo el reconocimiento, es lo que busca el ser humano.
ser reconocido, nuevamente conocido de una manera distinta, positiva, amable. Pero yo creo, estos son algunos de mis libros, que como dijo García Márquez, uno escribe para que sus amigos lo quieran más y para que los enemigos lo envidien más. Muchas gracias. Asistentes tienen la palabra. Entonces escuchamos sus comentarios o preguntas. Bueno, muchas felicitaciones a los editores del libro. Era una urgente necesidad que tenía la comunidad científica internacional de tener un libro dedicado a este tema. No hay otro igual en el mundo, creo, no sé, de pronto el doctor Rueda tenga otra idea, pero este libro no debería estar solamente lanzado en la Academia Nacional de Medicina. Este libro debería estar lanzado a nivel internacional y debería estar traducido al inglés. Es una tarea que a usted les queda, doctor Rueda y doctor Sanabria, llevar este libro a los congresos internacionales, porque de este tema no se ha escrito lo suficiente para ilustrar a la comunidad científica que tiene que ver con estos tópicos. Me impresiona el volumen del libro. Hoy cuando estábamos en la sesión de la Comisión de Biblioteca, hablábamos de que quizás el peor error del ser humano es no superar sus propios egos. Los propios egos es compartir con esa comunidad científica internacional y fabricar una obra de esta categoría como la que tenemos hoy en la mano. La voy a leer con todo el lujo de detalle. Tengo una cosa muy simpática alrededor de esta obra y es haber visto aquí dentro de los editores a la doctora Kenny. La doctora Kenny participó conmigo en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional de Colombia, hablando específicamente de este tema en el año 2012. Venía de Estocolmo a visitar a la mamá aquí en Bogotá y la llevamos al departamento para que nos diera una conferencia hace más de 10 años sobre este tema. Y ella ya trabajaba en el Karolinska y quería traer recursos económicos a Colombia para derrotar la inequidad que produce el tratamiento de la fertilidad en la población más vulnerable de nuestro país. De verdad, con gusto y con alegría los felicito y ojalá que lo que estaba nombrando el doctor Vázquez, que lo hace con tanta categoría, mi profesor, el doctor Vázquez, demostrarle al mundo que el esfuerzo de las instituciones cuando se multiplican genera esta clase de logros que se puede poner en cualquier congreso de obstetricia, ginecología, infertilidad, lo que ustedes lo quieren, y va a ser bien recibido por toda la comunidad científica. Felicitaciones. Yo quiero, antes de cerrar la sesión, preguntar si hay alguien más que quiera. Siga, doctor. Buenas noches, mi nombre es Germán Fernández, médico cirujano Universidad del Rosario. Mi observación, con exultancia, por supuesto, es reconocer que tal vez este libro sea el más globalizado que se ha realizado en Colombia. Todos los coeditores de las universidades y de las instituciones que has mencionado implica un esfuerzo globalizado de lo que ustedes han hecho y es un reconocimiento absolutamente necesario. Y la pregunta es, por supuesto que
lo que ustedes logran, consiguen, implica un trabajo metodológico científico que tiene unos costos que van más allá del tratamiento común y corriente o de los tratamientos usuales. ¿Cómo han integrado ustedes la complejidad de sus procedimientos dentro de la complejidad del sistema de salud colombiano? Esa es la pregunta. Doctor Rueda. Muchas gracias por la pregunta. Antes de contestar la pregunta, quiero expresar unos agradecimientos a nuestros familiares que están aquí, a nuestras esposas y nuestros hijos, Katy, Mónica, Lulú, Juana, y a ciertos personajes de la educadores en salud en Colombia y personas que han creado cambios históricos en los derechos sexuales y reproductivos de la salud en Colombia. Está la doctora Fernanda Hernández de Caracol, que es nuestra educadora por excelencia en temas de salud en Colombia y hace un trabajo monumental educándonos a médicos y a no médicos en diferentes aspectos. Y está mi amiga y coequipera de muchísimos años, de muchas décadas, quien acaba de publicar también su libro sobre toda la lucha para que Colombia sea hoy en día uno de los países más avanzados en derechos sexuales y reproductivos en el mundo, la doctora Cristina Villarreal. Muchas gracias por estar presentes ustedes dos. Su pregunta, doctor, es tremendamente relevante y es uno de los aspectos más frustrantes que tenemos en medicina reproductiva. Bien lo señalaba el doctor David Vázquez, que la inequidad en salud en Colombia se ve ejemplificada y magnificada de una manera muy importante en los temas de medicina reproductiva. Si estamos hablando que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 18% de la población tiene problemas de fertilidad y necesita de nuestra ayuda, ese 18%, una mínima fracción, tiene acceso a este tipo de tratamientos que tienen la reputación de ser tratamientos costosos, onerosos, y no lo son. Hay muchos otros tratamientos en medicina optativos, como por ejemplo los casos de la cirugía cosmética y cirugía plástica, que son muchísimo más costosos que esto, pero aún así esa comparación no es válida cuando vamos a aterrizar la necesidad de un problema de salud pública y de la infertilidad que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública. Es una enfermedad. Nosotros llevamos trabajando ya muchos años, hemos encontrado una adversidad enorme desde el punto de vista tributario en crear, la idea es crear una generación de recursos, de donaciones para crear un fondo manejado por expertos financieros y en conjunto con trabajadores sociales y los centros de reproducción poder beneficiar a población vulnerable. Desafortunadamente, una de estas tantas reformas tributarias gravó tributariamente a las entidades sin ánimo de lucro, pues con una justificación importante, porque bajo ese paraguas de las entidades sin ánimo de lucro se estaba estaban evadiendo impuestos entidades que no deberían evadir y que deberían tributar, pero por ejemplo estas que van a beneficiar a una población que necesita y que tiene el derecho, la gravó. Después vino en la ley estatutaria en salud, ya está aprobado, ya hay un ordenamiento de la Corte Constitucional acerca de que los tratamientos de fertilidad deben estar incluidos en la ley estatutaria y ser cubiertos por los planes obligatorios de salud. Sin embargo, ante las prioridades, en el orden de prioridades de la problemática social en Colombia, esto no está dentro de las primeras cosas que se van a cubrir, y más aún en el clima que estamos viviendo ahorita con reformas a la salud. Ciertamente el tema de fertilidad no es prioritario,
pero para nosotros sí lo es, y créame que estamos trabajando en forma genuina creando estos fondos. Esta mañana precisamente tuve una reunión bastante productiva conversando con directores de compañías no de salud, con CEOs de los Estados Unidos, para despertar un interés importante, porque allá también existe la problemática, una problemática importantísima. Una gran proporción de la población, especialmente población migrante, no tiene acceso a esos tratamientos. Es una oportunidad para nosotros en Latinoamérica poder atender a esa población, pero aún así se necesita que esos recursos aparezcan, y cada uno, como decía nuestro célebre político y exalcalde y exparlamentario Antanas Mockus, todos ponen, y todos debemos poner nuestro granito de arena para esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. ¿Alguien más en el público que quiera hacer algún comentario? Doctor. No, simplemente la pregunta es que si ese libro puede ser entregado a la biblioteca de la Academia de Medicina. Doctor Ricardo, por favor. En la academia y en la biblioteca de la academia, que lleva el nombre de uno de los ilustrísimos profesores y gestores de salud en Colombia, el profesor Jorge Cavelier. Tenemos el privilegio de contar con uno de sus nietos hoy aquí presente. Para nosotros es un honor que en la biblioteca que lleva su nombre esté este volumen. Muchas gracias. Lo recibo a nombre de la Academia de Medicina, porque este libro va a quedar en la sala de autores médicos colombianos, ¿no? Evidentemente. Solamente nos falta otra cosa, que es parte de lo que yo estoy iniciando, que este libro a nosotros realmente no nos sirve si no nos lo dedica y nos lo firma. Clarísimo que y sí. le pone la fecha, por favor. Claro que sí. Porque va a quedar de verdad en una sección especial que tenemos en la biblioteca de la Academia, de libros rubricados por sus autores y con la fecha de donación. Y pido disculpas por alterar el orden del día, pero pienso que esto no ha podido ser entregado en un trámite como si fuera Servientrega, ¿no? Muchas gracias, claro que sí. ¿Algún otro comentario del público? Tenemos un comentario del doctor David, por favor. No, solamente quería agradecerle a Ricardo y a Daniel por haber tenido la gentileza de presentar su libro en este recinto de la Academia Nacional de Medicina. Invitarlos a todos a formar parte de nuestra academia. Es una institución, así parezca por allá escondida, oculta, una logia. Es una institución amplia, abierta, alegre, si se me permite el término, y ojalá y sigan viniendo con más frecuencia a esta Academia Nacional de Medicina, que ya está en sus segundos 150 años. Muchas gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias. Antes del cierre, yo quiero hacer un comentario respecto a la observación que hizo el doctor Alejandro. El libro lo consideramos un elemento de transferencia del conocimiento. Y mientras la transferencia del conocimiento no se lleve, y no se lleve dentro de la integralidad de la academia, estamos perdidos. Por esta razón, hicimos 2 sesiones para presentar el libro en la Feria Nacional de Bogotá, que terminó hace unos 15 días. En 2 oportunidades, el libro se ha tratado de llevar a varios lugares con la intención de que esta transferencia del conocimiento se ejecute. Si no hay ningún otro comentario, léale la ley, Catón. Para la biblioteca Jorge Cavelier de la Academia Nacional de Medicina, con toda nuestra admiración y gratitud.
Bogotá, 21 de mayo del 24. Claro que sí. Con la entrega oficial del libro y siendo las 19:25, cerramos la sesión hoy. Muchas gracias por su asistencia.